Se llama Isla Spitsbergen y está en algún lugar remoto entre Noruega y el Polo Norte. Es el lugar donde parece que se acaba el mundo y donde prácticamente nadie puede acceder si no es a propósito y tras muchas penurias. En una montaña de esa isla, a unos 130 metros sobre el nivel del mar, hay una especie de búnker que ha sido popularmente rebautizado como la bóveda del fin del mundo. Sí, es una construcción humana que está dentro de una cueva, de unas rocas, además completamente securizada y apuntalada por hormigón. Bóveda del fin del mundo es como la hemos rebautizado para hacerlo todavía más espectacular, pero realmente se llama el Banco Mundial de Svalbard, y en su interior guarda un tesoro que puede salvar a la humanidad. ¿Qué es eso tan importante que se almacena en ese lugar tan remoto donde nadie puede acceder? Pues directamente semillas, el máximo de semillas posibles para garantizar a la humanidad un posible futuro en el caso de que nuestra civilización colapse. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Lo de ese lugar es verdaderamente apasionante y espectacular, y una idea genial que tuvieron en su día y que se decidió que se construyera precisamente en Noruega por ser uno de los estados que tenía dos características esenciales, porque es un estado tremendamente confiable, de los más confiables del planeta Tierra, y en segundo lugar porque tiene dentro de su orografía sitios tan remotos y aislados como este, que además cuentan con una refrigeración natural, puesto que en este lugar el hielo de momento es permanente y el permafrost que hay por debajo hace de nevera natural para conservar todas estas semillas. La idea es muy clara, muy sencilla: preservar toda la variedad biológica de semillas que la humanidad ha podido ir acumulando. Ahí dentro hay 30.000 años de historia de la humanidad expresado en semillas, para que toda esa variedad y esa riqueza de cultivos no se pierda nunca, y si en algún momento pasamos unas penurias tan grandes porque por algún desastre natural o inducido por los humanos, que desde luego es bastante más probable, sucede una catástrofe a gran escala, un país pueda reiniciarse gracias a este almacén de seguridad de semillas. De hecho, hasta estados como Corea del Norte tienen confiadas y conservadas sus semillas en un lugar que no para de crecer. Ahora mismo hay 1 millón de muestras, de las cuales se conservan aproximadamente entre 1 y 500 ejemplares en función de la variedad, y caben casi 5 millones de semillas para que dentro de ese lugar de roca y hormigón se puedan seguir conservando. Por ejemplo, solamente en trigo hay 150.000 variedades distintas, 140.000 variedades de arroz o 70.000 de cebada. En definitiva, toda la riqueza biológica, toda la biodiversidad de los cultivos que los humanos hemos recolectado y hemos domesticado a lo largo del tiempo está metido en ese búnker. Esperemos que para siempre. Es un edificio que está pensado para durar docenas de miles de años, y si algún día tenemos que tirar de él, significará que algo muy grave, algo muy malo hemos producido. Y precisamente a una escala mucho más humana y mundana, pero no por ello menos importante para una comunidad local, es el problema que durante montones, miles de años han tenido los agricultores con el asunto de cultivar y que de repente te empezarán a aparecer toda clase de organismos indeseados alrededor de tus plantas, de tu riqueza. Estamos hablando de las malas hierbas, un problema que ha hecho que durante décadas, durante siglos, durante milenios, la humanidad haya tenido que doblar el lomo para, con herramientas bastante primarias, sacar todo aquello que no es bueno para los cultivos que luego te vas a comer. Esto era algo que interesaba mucho a un científico, a un investigador de nombre William J. Beall, que entre otras cosas era amigo ni más ni menos que de Darwin, con quien se carteaba precisamente para hablar de sus investigaciones sobre el crecimiento de las plantas y la agricultura. Bueno, pues este señor tuvo una idea magnífica, una idea espectacular, que era crear una especie de cápsula del tiempo que se ha acabado convirtiendo en uno de los experimentos más largos de la historia de la humanidad. Si recordáis, si sois fans del canal, hace unos meses, hace un tiempo, os sacamos un vídeo en el que os contábamos una pila que sigue funcionando desde hace muchísimos años y que no se sabe cuándo va a dejar de producir y cuál es la extraña composición que hace que siga generando electricidad. Ahí os dejo un vídeo para que podáis verlo, o si no, os lo dejo recomendado para el final, sobre esa pila que no se agota nunca. En este caso, el señor Beall
pensó también en una cápsula del tiempo. Y lo que quería saber el señor Bill era exactamente cuánto tiempo es capaz de aguantar una semilla, el tiempo para acabar germinando. Es decir, realmente cuál es la vida útil de una semilla una vez que está conservada, para ver cuáles eran las malas hierbas que había que atacar, cuáles no, y cuál era la duración de cada una de esas malas hierbas que acababa molestando a los agricultores del lugar. Estamos hablando de la zona de Michigan en Estados Unidos y de la Universidad de Michigan. Y para tal fin, el señor Bill lo que hizo en el año 1879, en un experimento que a día de hoy todavía no ha culminado, ahora hablamos de eso, fue enterrar nada menos que 50 botellas, cada una rellenada con especies distintas, 23 especies más o menos de semillas distintas de malas hierbas, en 50 botellas a razón de 50 semillas por botella. Y su intención, poniendo las botellas boca abajo y enterrándolas en un lugar controlado dentro del campus de la universidad, era cerrarlas herméticamente, dejarlas debajo de tierra para que no le influyera ni la temperatura, ni la humedad, ni nada de nada, y cada 5 años extraer una botella y plantar esas semillas a ver si eran capaces de germinar. Posteriormente pasaron 5 años, hasta que en el año 1920 el señor Bill ya era bastante anciano, pero ya tenía a su alrededor un grupo de estudiantes, de investigadores que se autodenominaban espartanos, que decidieron continuar con el experimento. Y no solamente eso, sino que decidieron además alargar a 10 años el intervalo en el que se extraía la botella, porque de momento, en el año 20, habían pasado ya 40 años y prácticamente todas las semillas seguían germinando sin ningún tipo de problema. Así que a partir del año 20 esto se empezó a hacer cada década y se convirtió en una costumbre dentro de la universidad que uno de los grupos de los estudiantes, en este caso de biología, se encargaba de cuidar estas semillas, de cultivarlas y de realizar ese evento casi iniciático, ese casi ritual de una noche sin la luz del día para que no les afectaran, llegar a un punto secreto escondido dentro del campus de la universidad que no tiene ningún tipo de señalización, es imposible encontrarlo, salvo que seas una de las poquísimas personas que tiene acceso a unas coordenadas que, triangulándolas, te permiten llegar a un lugar donde excavando vas a tener la posibilidad de encontrar una de esas botellas. Y eso es lo que han estado haciendo durante todo el siglo XX con mucho éxito, porque las semillas seguían germinando, o sea que el envasado que hizo Bill funcionó muy bien. Hasta tal punto que en el año 1980, por supuesto, el precursor de este estudio y algunos de sus herederos ya habían fallecido. Henry Darlington fue el que decidió aumentar la frecuencia de extracción de las botellas para que en el año 1980 se decidiera dar un paso más allá y alargar todavía más el experimento y empezar a sacar las botellas cada 20 años, nada menos. Es decir, que desde el 80 se han extraído botellas solamente en 3 ocasiones: 1980, 2000 y 2020. Bueno, 2020 no, 2021, porque desgraciadamente debido a la pandemia se tuvo que retrasar la extracción de la botella, nada menos que la botella número 14 de 20, y fue en el año 2021 cuando un grupo de investigadores y de estudiantes, liderados por Frank Telefsky, que es actualmente quien se encarga de este experimento desde el año 2016, sacaron el último de los frascos que hasta la fecha se han sacado. Este grupo de investigadores está pensando en alargar todavía más el experimento. Con este ritmo se terminaría en el año 2100 y se están planteando incluso alargarlo más. ¿Hasta dónde hemos llegado en este punto? Bueno, pues actualmente todavía no tienen una conclusión definitiva y por eso lo quieren alargar más. Lo que ocurre es que algunas de las semillas germinan y florecen y otras no. Y depende muchísimo de las condiciones en las que en ese momento haya, de la humedad, por supuesto, de cuánta luz del sol les da e igualmente también de la temperatura, que algunas semillas prosperen o no, más que por el propio ADN de las semillas, que justamente ahora se investiga también, porque desde los medios que tenía Bill a los que tienen los investigadores de ahora, el experimento ha aumentado muchísimo en tamaño, en relevancia y en presupuesto, y ahora pueden mirar el ADN de esas semillas y en definitiva pueden tener muchísima más información y llegar más lejos en las conclusiones. Pero aún así depende mucho, y esta es una de las conclusiones, de las condiciones ambientales, el hecho de que una semilla latente pueda volver a germinar o no. Y por eso quieren continuar con el experimento. De hecho, la información que tienen ahora es que una mala hierba puede germinar en un plazo de entre menos de 5 años y más de 140 años, que es el tiempo que llevan haciendo el experimento. Y lo más llamativo y interesante es que en el campus de esa Universidad de Michigan, en una extensión de 2000 hectáreas, sigue habiendo un tesoro enterrado. Las botellas están minuciosamente enterradas bajo tierra y hay que ir con mucho cuidado una vez que has hecho la triangulación para encontrar cuál es la siguiente botella, haciéndolo la excavación a mano para no romper lógicamente ninguna botella, en un lugar secreto, como digo, que no conoce nadie, ni siquiera los propios investigadores, hasta que alguien despliega el mapa del tesoro y cada 20 años ahora un grupo de investigadores intenta encontrar una botella, cosa que hasta la fecha
han conseguido en todos los casos. Así que, como digo, este experimento continuará hasta el año 2100 o más allá, y mientras tanto los seres humanos seguiremos domesticando, que es algo que no tenemos muy en la cabeza, las plantas. Todo lo que comemos no existía naturalmente en la historia de la humanidad, lo hemos ido nosotros variando genéticamente y domesticando, al igual que las personas y los animales. Las plantas que tenemos hoy en día son el resultado de nuestra actividad. Directamente estamos comiendo alimentos modificados genéticamente, cuyas consecuencias en la evolución no tenemos ni idea de qué es lo que van a provocar, porque algunos dicen que es una modificación completamente inocua y otros están completamente en contra. Mientras eso sucede, en un lugar remoto del planeta Tierra hay un depósito de semillas, por si algún día la humanidad se tiene que reiniciar, tenga de dónde echar mano, si es que todavía tenemos la capacidad de llegar hasta ese lugar remoto, y ese lugar remoto, como parece, sigue en pie. Nada más, queridos amigos, espero que este viaje os haya parecido tan delicioso como a mí, y nos vemos en uno próximo aquí en el Cascarón de Nuez. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.